RCR presenta Perú 2030, el mejor análisis sobre reforma del Estado, descentralización, modernización de la gestión pública, desarrollo regional y local, en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Perú 2030, información, entrevistas, análisis y debates, 8 años poniendo en debate los problemas y soluciones para el país. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Muy buenos días a toda nuestra audiencia, bienvenidos a Perú 2030 por la red de comunicación regional, la red que comunica y une al Perú. Hoy día sábado 22 de marzo del 2025, estamos en nuestra edición 410 de Perú 2030, 8 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030 también se difunde en el portal de noticias entratp.com, medio digital que dirige el periodista Ignacio Arana. Bien, el día de hoy vamos a un tema muy importante y de fondo para el país, ¿no? Se venía a venir la censura del ministro del Interior, Juan José Santibáñez. El Congreso finalmente aprobó este viernes, el día de ayer, ¿no?, la censura a Juan José Santibáñez por incapacidad para hacer frente a la creciente ola de inseguridad ciudadana. La votación fue de 79 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones, reflejando el amplio descontento, entre comillas, vamos a decirlo, de la representación nacional, ¿no?, frente a la gestión del ministro, ¿no?, especialmente después del asesinato de Paul Flores, vocalista de la agrupación Armonía 10, ocurrido el pasado 16 de marzo. La moción fue sustentada por Susel Paredes, Jaime Quito, Diego Bazán, quienes argumentaron que Santibáñez no había cumplido con responsabilidad, ¿no?, de reducir los índices de criminalidad en el país. Pero esta moción, ¿no?, ha sido una moción que al principio costó, fueron 3 las mociones que se han presentado. Al principio solamente estaba la de Susel Paredes, que no lograba las firmas necesarias, ¿no?, pero al final, ¿no es cierto?, y ya no una, sino 3 mociones. Pero más allá de este hecho coyuntural de censura a Santibáñez, su caída obviamente va a tener un impacto político, ¿no?, en el poder, que es necesario analizar con mayor profundidad. Está claro que la caída del ministro del Interior no va a resolver el problema de la inseguridad ciudadana, ¿no?, que ha escalado de manera impresionante. El problema de la inseguridad ciudadana es mucho más complejo, ¿no?, que la simple salida de un ministro, y requiere de soluciones radicales, ¿no?, para que efectivamente se pueda controlar. Ya en un programa anterior planteamos algunas medidas que eran necesarias, que no se están haciendo. Vamos a retomar este tema en un programa posterior, porque las respuestas o las propuestas de qué hacer para enfrentar la seguridad ciudadana que hasta ahora hemos escuchado no dan clavo, ¿no? Acaba de la señora presidenta de establecer su cuarto de guerra, ¿no?, que es un término que se usa en el marketing político para señalar el grupo que maneja una campaña electoral, el cuarto de guerra. Entonces ha montado su cuarto de guerra, dice la presidenta, para enfrentar la criminalidad, donde está convocando a todos los que son responsables de la lucha contra la criminalidad, ¿no? Pero algo también importante que el país conozca al detalle es quienes votaron en contra de la censura. Y en contra de la censura está Somos Perú. Atención al país. Somos Perú ha votado en contra de la censura. Hay 4 congresistas: Alfredo Azurín, Luis Cordero, John Tai, Jorge Morante y Héctor Valer, ¿no? De Alianza para el Progreso,
¿no? Roberto Camichi, María Acuña, Juan Carlos Lizarzaburu, ¿no? Honor y Democracia, José Cueto, Jorge Montoya y Javier Padilla han votado también, ¿no?, en contra de la censura. Y de no agrupados, uno, Edwin Martínez. Pero hay que decir que ha habido 20 abstenciones. En este caso, en la práctica, las 20 abstenciones se deben contar que se han opuesto a la censura, porque eso en realidad en la práctica, ¿no? Y obviamente también ha habido ausentes, 25 ausentes. O sea, no han ido a la sesión, ¿no? O sea, misteriosamente se sumaron, ¿no? Estos 25, ¿no?, léase, también están en contra de la censura. Esa es la realidad de la situación de la votación del día de ayer. Pero para conversar sobre estos temas y analizarlo a fondo, hoy estamos con Ricardo Vázquez, parte de nuestro equipo de análisis político de Perú 2030. Buenos días, Ricardo. Bienvenido, como Buenos siempre, días, Franz, a nuestro programa. Iba a estar acá también Manolo Bernales, pero Manolo Bernales tiene un curso, tiene unas citas de salud que tiene que ir, así que no va a poder estar con nosotros el día de hoy, ¿no? Pero antes de empezar a conversar sobre este tema de fondo con nuestro amigo Ricardo Vázquez, ¿no?, como siempre tenemos las novedades que nos trae el número 202 del Semanario Político Digital Apuntes a Lápiz, que elige Julio Failó desde la heroica ciudad de Tacna. Este número tiene como título de portada: La coalición mafiosa hace agua, no llega al 2026, ¿no?, con foto de Dina Boluarte y Keiko Fujimori, y como subtítulo, ¿no?, señala pues la grave situación política del país, ¿no? Hemos publicado este último número, no un análisis de coyuntura política, sino más bien hemos hecho un comentario sobre la nueva ley de ordenamiento territorial que aprobó el Congreso, donde hemos llamado los aciertos, los vacíos y las limitaciones de esta norma, tema que ampliamente hemos debatido con Javier Arpur en el programa del sábado pasado, ¿no? Bien, entonces vamos a la conversa con Ricardo. Ricardo, la primera pregunta que nos hacemos: ¿hace una censura al ministro del Interior, Santibáñez, o hace una censura a la presidenta Dina Boluarte? Bueno, yo creo que es bastante de lo segundo. Si hubiese querido la mayoría censurar a Santibáñez, lo habría hecho en las 3 oportunidades que ha tenido. Ha habido entre esas oportunidades parlamentarias y por lo menos en total unas 5 crisis que ha atravesado Santibáñez según los recuentos que hemos hecho. Entonces, posibilidades de sacarlo por su ineficiencia para el manejo político del combate de la Policía Nacional frente a la delincuencia, ha habido varias oportunidades. Pero lo que expresa esta votación es que hay una intención de poner en carril a Dina Boluarte. Creo que mientras Dina ha querido mantener, estirar, aguantar o levantar, sostener con los brazos el pacto de 2022, estamos ante una corte de alianzas que le ha dicho que este pacto de 2022 no va más, que tiene que ser reeditado o rediscutido por varios motivos. Uno de ellos es que estamos entrando ya a campaña electoral. Y en entonces consecuencia, sería, ¿sí?, Ricardo, no, los primeros fuegos de la campaña electoral que se avecina, que se va a convocar las elecciones este abril, el 12 de abril, ¿no? Entonces acá ya, digamos, se habría iniciado un proceso que nosotros lo hemos señalado en varias veces, en varias oportunidades, de que el inicio de la campaña electoral va a generar una situación política de distanciamiento de la coalición parlamentaria que apoya a Dina Boluarte. claro.
Ahora, Dina, de lo que está avisada es de que tiene que portarse derechito, que tiene que seguir órdenes. Y además que tiene que hacer todo el trabajo sucio que le pidan sin dejar huellas, sin dejar desperdicios en la pista, porque eso salpica y eso afecta a la campaña electoral. Haber sido el sostén de Dina Boluarte durante estos años tiene un costo, y ese costo hay que empezar a retirarlo, hay que empezar a limpiarse de ese costo. Y el cargo más fuerte en este terreno es seguridad ciudadana. Es algo que va a ser evaluado, que va a ser visto por la ciudadanía al momento de votar. Lo que haga Dina Boluarte en su defensa ya no tiene mucho sentido en esos términos, el cuarto de guerra de seguridad ciudadana, etcétera, el volver a sacar el file de la pena de muerte, dicho sea de paso, en una actuación escolar, en un ambiente escolar ante niños. La verdad que me parece de completo mal gusto, pero eso ya no tiene sentido en la posibilidad de rehacer un pacto en las mismas condiciones que el 2022. Ahora de lo que se trata es de un acuerdo de salida en el cual está subordinada. Ahora, Ricardo, ese pacto que ha mantenido todo este tiempo a la presidenta Boluarte y que tiene como base la sobrevivencia política tanto del Ejecutivo como del Parlamento, ¿no? Así es. Esa era la base de este pacto, ¿no? Porque, como ustedes saben, amigos, si es vacada la presidenta, implicaba la disolución del Congreso, se disolvía, ¿no? Y tendría que convocarse a nuevas elecciones. Para evitar ese problema, que los señores parlamentarios pierdan su chamba, ¿no? Y duren hasta el 2026, pues se pusieron de acuerdo entre esta coalición parlamentaria y la presidenta para sobrevivir hasta el 2026. Esa fue la base del acuerdo. Entonces la pregunta es, ¿esta coalición que ha soportado a Dina se habría resquebrajado? O sea, ya no va más, se habría dividido de repente en dos sectores. Lo que yo creo, ¿no? Franz, es que ha cumplido su rol, ha cumplido su visión, ha cumplido la tarea que quería que se cumpla. El 2022 se definió que iba a haber un botecito que llevase el Estado hasta las siguientes elecciones por varias razones. Uno, no había liderazgo. Dos, no había una hegemonía, que todavía no la sigue habiendo. No había una unidad en la derecha, tampoco la sigue habiendo. Entonces, porque obviamente ahí, en la derecha, nadie quiere que vuelva a ocurrir lo que ocurrió con Castillo. Un outsider que sale y derrota a la candidata favorita. Entonces, ese escenario no lo quieren de nuevo. Pero para no reeditar ese escenario necesitan unidad política, unidad programática y unidad de liderazgo. No lo hay, no existe. En 2022 no existía, peor todavía. Entonces había que hacer algo para jalar el bote hasta que lleguen las siguientes elecciones. Las siguientes elecciones ya llegaron y en consecuencia ese bote ya perdió su sentido. Ahora de lo que se trata es de no cargar con el pasivo de ese bote y de su capitana, la señora Boluarte. Y entonces vamos a tener que rehacer esa situación de alianzas en la cual solo necesitas a Dina, ya no para que navegue hasta el 2026, necesitas a Dina únicamente para que no sea un estorbo y te acabe facilitando el camino de las elecciones. Varios problemas no se han resuelto la unidad, por ejemplo, de este sector, no se ha resuelto el liderazgo en este sector. Tampoco en la izquierda, pero esa es otra historia. Ellos no lo tienen y en consecuencia ya la utilidad práctica de llegar a la orilla ya ha terminado, ya ha cumplido su rol. Ahora bien, habría quedado la situación según la votación. Hace un momento tuvimos en pantalla cómo fue la votación, porque hay que analizar esa votación porque para ver cómo se reubican las fuerzas políticas al interior del Congreso, ¿no? Porque eso es el soporte del gobierno. Uh-huh. Entonces, hay un sector que es Acuña, ¿no es cierto? Y Cerrón, el cerronismo, ¿no? Es el grupo que se ha opuesto. Uh-huh.
¿no? Ahí están los votos. Se ha opuesto a la censura, claramente. Y los otros sectores, ¿no es cierto?, capitaneados por Fuerza Popular, ¿no?, han estado por la censura. Pero esto ha sido una decisión de último momento, ¿no? Porque hasta esta semana no se sabía, ¿no?, si efectivamente no iban a votar por la censura. De repente, mágicamente, apareció Fuerza Popular, ¿no es cierto?, asumiendo su rol, presentando una moción, etcétera, y pidiendo la cabeza del ministro del Interior. Es el gran decisor y aquel que puede perder más en unas elecciones del 2026. Ahora, a mí no me llamó la atención el apoyo del serronismo. Ahí hay varias cosas tapadas, desde el problema del cofre hasta el problema de los prefectos, subprefectos, gobernadores, etcétera, que siguen haciendo una labor política para el serronismo y que son la garantía o la esperanza de poder tener una bancada en el siguiente Congreso. Entonces han salido a respaldar una articulación en torno a Dina Boluarte, que es la que mantiene estos espacios todavía de espacio político en prefecturas, subprefecturas, gobernaciones, etcétera. Entonces, en ese terreno, este sector ha jugado su vida también. Pero, como bien dices, en el caso del fujimorismo, ellos han demostrado que son el peso decisor en una situación de crisis en el Congreso en este momento. Ahora, en esas condiciones, la pregunta que cae es, ¿ha cambiado la estrategia de Fuerza Popular? Porque, como ustedes saben, Fuerza Popular es la que tenía el liderazgo político y de decisión de la coalición que se ha mantenido en Congreso durante todo este periodo. Yo creo que más bien los tiempos políticos se imponen, los plazos políticos se acaban y entonces necesitas que se pase a una fase siguiente que lo impone el calendario. Ya estamos en año electoral, ya estamos en un momento en que se cierra todo el movimiento previo, que se debe cerrar en abril todo el marco de reglas que van a jugar para las elecciones. Sí, acaban de publicar una ley el día de ayer de modificación de las condiciones y las etapas del proceso electoral, ¿no? Así es, así es. Entonces, eso lo cierran en abril y después, Dina, si te vi no te conozco, es una opción, y la otra opción es que o te portas bien y me haces el trabajo sucio y no dejas basura que salpique, o te saco. Ya no eres indispensable para llevar el bote a la orilla. Ha cumplido su trabajo, ¿no? Ahora, Ricardo, se dice, aquí siempre aclara, se dice de que ¿por qué no se captura a Cerrón? ¿No? Las malas lenguas dicen de que pues había el pacto con el ministro del Interior, ¿no?, para tener los votos de Perú Libre en el Parlamento. El compromiso era no capturar a Cerrón y se ha cumplido hasta la fecha. ¿Qué pasará ahora con el cambio de ministro que habría? Bueno, yo no confío mucho en el cambio por dos cosas. Uno, porque es un cambio que va a implicar un operador de la señora Dina Boluarte. No creo que busque alianzas, porque la verdad que aceptar ser ministro del Interior de la señora Boluarte en este momento implica muchos riesgos. Y lo segundo es el problema de la modificación de una estrategia de lucha contra la delincuencia común que es un problema demasiado grande que requiere modificaciones y reorganizaciones muy amplias, desde la orientación de la acción policial, la incidencia en inteligencia, pero también en la organización del apoyo ciudadano, que tiene muchas cosas que perder. Hay gente que, como un microempresario que conozco, años que ha invertido en un negocio en San Juan de Lurigancho y está cerrándolo porque le pasan un video amenazándolo con el recorrido de su hijo, un video con el recorrido de su hijo al colegio. Hay cosas que el poblador común no puede tolerar, no puede soportar, y en consecuencia quiebra su capacidad de enfrentamiento a la delincuencia, la resistencia a la delincuencia. Entonces, eso tiene que ver con
la forma en la cual reorganizamos la lucha contra la delincuencia común a partir de una organización social, pero también entendemos que estamos ante una articulación industrial, por llamarlo así, del delito, ante una articulación del delito que alcanza al narcotráfico, alcanza a la infiltración de mafias extranjeras, que alcanza a el trabajo menudo de amenazar al cobrador de la esquina o al llenador de carros de la esquina o al que extorsiona a la bodega o a la botica. Entonces, estamos ante una situación integral de una sociedad que está en dificultad para poder dar seguridad al ciudadano. Eso es integral, eso no se soluciona con un ministro. Ahora bien, hay la siguiente hipótesis que hemos venido señalando respecto a la vida política de la presidenta Boluarte, ¿no? La hipótesis política es la siguiente. El 28 de julio de este año, al inicio del nuevo periodo legislativo, ¿no?, que va a durar hasta el 28 de julio del siguiente, 26 del siguiente año, o sea, del 2026, el Congreso de la República, según la Constitución, no puede disolverse, ¿no? O sea, ya no hay, así renuncien la presidenta en ese periodo, ya no puede disolverse el Congreso. Ya, así lo señala la Constitución. En consecuencia, ¿no?, la hipótesis es pues de que esta coalición parlamentaria que la dirige Keiko Fujimori va a hacer lo siguiente: la va a vacar a la presidenta, ¿no?, el próximo 28, ¿no? ¿Cuál sería el sustento? ¿Por qué la vacaría ahora? ¿No? Porque la idea es echarle la culpa de todos los males políticos del país a la presidenta. Un chivo expiatorio que tiene como objeto, ¿no?, lavarse las manos, mismo Poncio Pilatos, para estar en mejores condiciones de enfrentar, ¿no?, el proceso electoral. O sea, no cargar con esa mochila pesada, ¿no? Creo que el 3 o 4% apoyan a la presidenta. Entonces, es una mochila bien pesada, ¿no? Que nadie va a querer cargarla, ¿no? Y por consiguiente, pues, el presidente del Congreso, el nuevo presidente del Congreso que se elija, ¿no?, sería, ¿no es cierto?, el nuevo presidente de la República por el periodo que resta. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, lo que yo creo... Por lo cual, de los asuntos apuestas Ricardo... No. En política es mal negocio apostar, ¿no? Pero yo creo que injusto echar la culpa de la crisis a Dina Boluarte. No es que quiera defenderla, pero Dina Boluarte ha hecho todo lo que ha querido esta oposición parlamentaria, y muchas de las cosas que se han aprobado porque se le ocurrieron y las empujó no la oposición, perdón, que eso es un oxímoron. Estoy hablando de la mayoría parlamentaria. Esta mayoría no es oposición, esta mayoría es gobernante a través de Dina Boluarte, y le dicta muchas veces la ley a Dina Boluarte. En consecuencia, echarle la culpa a Dina del resultado de esta política me parece injusto en términos de echárselo absolutamente. Ahora bien, que vaya a llegar... Pero es una estrategia política, ¿no? Sí, pues, obviamente. Hago el muertito y ya ustedes gobiernen, yo soy la presidenta, que solo salgo a hablar en discursos delante de los colegios de la esquina, delante de la inauguración del Club de Madres, del hospital, pero yo no salgo a relacionarme con los medios de comunicación jamás. No he encontrado nunca una presidenta o un presidente más silencioso, más negativo en términos de la comunicación. Ahora bien, ¿llegará a julio del 2026? No lo sé, yo no quisiera apostarlo, pero en primer lugar ya no cuesta mucho sacarla a Dina Boluarte de la presidencia de la República. Ya no es un gran problema. El presidente del Congreso acabaría dirigiendo el barco en unas elecciones ya pactadas. La fecha clave es abril. Acabas de cerrar las reglas electorales y ya el asiento de Dina Boluarte va a ser muy incómodo. Pero
tienes muchos otros problemas en el panorama. No solo el problema de seguridad, también el problema económico, el problema de recesión, el problema de impulso a procesos productivos que tienen serias trabas a la exportación, etc. Hay una idea muy clara de que Dina ha hecho lo que han querido. Dina ha hecho la ley, no se ha opuesto a la ley de exportación no tradicional. Dina no se ha opuesto y hasta ha aplaudido la modificación del SUNEDU. Dina ha apoyado todos los procesos de modificación normativa que estaban pendientes desde el periodo de Castillo y que había dejado Castillo. Entonces, estamos hablando de una Dina cumplidora en su pacto con este sector mayoritario del Congreso. Muy bien, Ricardo, estamos todavía escarbando ahí, haciendo el análisis de lo que va a pasar en esta situación de este nuevo panorama político que se habría, ¿no?, presentado para este periodo. Pero vamos a hacer el corte de la media hora y volvemos con ustedes para seguir analizando la situación política que presenta esta censura y su impacto en el gobierno y en el Parlamento. Volvemos. Bien, regresamos pues con Perú 2030 en RCR, la red que comunica Junior Perú. Estamos hoy día en un programa especial, como a veces lo hacemos acá en Perú 2030, donde nos dedicamos a analizar la situación política del país, luego que hay acontecimientos importantes, como el que ha pasado el día de ayer, y obviamente estamos con Ricardo Vázquez, del equipo de análisis político de Perú 2030. Bueno, Ricardo, hay todavía un conjunto de interrogantes que vale la pena analizarlos. Uno de ellos es la censura del ministro del Interior implicaría para Dina Boluarte la renovación de su gabinete ministerial, va a tener impacto directo en la estructura de este gabinete ministerial, o tú piensas que por el contrario la presidenta simplemente va a nombrar un nuevo ministro en emplazo de Santibáñez y ahí queda todo? Mira, yo creo que podría ser una oportunidad, pero Dina Boluarte es una experta en perder oportunidades. En realidad, podría ser una oportunidad no solo para cambiar una pieza del ministro del Interior, podría ser una oportunidad incluso para pensar en cambios mayores. No sé si cambiar al presidente del Consejo de Ministros, que es una pieza ya no solo decorativa, sino un poco oxidada, pero cambiarlo significaría pues el revuelo de la investidura en el Congreso y todo lo demás. Pero cambiar algunas piezas podría ser útil. Ahora, ¿quién va como ministro del Interior? Pero ya Santibáñez es historia, Santibáñez ya ni siquiera hay que hablar de él. O sea, ¿no crees que va a refrescar su gabinete? La verdad que no creo que tenga capacidad o cintura para hacer esa jugada. Pienso más bien en que podría pensar en una figura, digamos, un buen escudero para el Ministerio del Interior, alguien como el ministro Quero, por ejemplo, que está en educación y que ha demostrado ser capaz de comer sapos y venenos y seguir hablando como si nada ocurriera. Como si estuviera en otro país. Así es, así es. ¿Pero tú no crees que Quero sería más bien el más adecuado para hacerse cargo del primerato y reemplazar a Adrián Sen, que bueno, tú dices ya es prácticamente una pieza decorativa? Sí, ¿el gabinete? El premier es siempre un comunicador. El premier es 100% el comunicador político de la presidencia de la República, del gobierno. Pero, y por eso es que falla en nuestro premier actual, que ya no existe en esos términos. Nieto podría hacerlo, es posible. Nieto podría hacer varias cosas. Ha sido un comunicador fundamentalmente desafortunado. Quero. Es un lapsus. No, pero lo que pasa es que hay relación entre Quero y Nieto. Así es, nos como lo estamos refiriendo así es. A nuestro amigo. Por eso te digo que es un lapsus. Pero entonces, el problema es que Quero es un comunicador
impenitente. Y también tiene una capacidad para poder asumir el papel de paraguas de la Presidenta de la República. No es una mala pieza, ahí está suelta en la mesa. Ahora, pero el problema central es que el acercarse el proceso electoral implica que hay temas centrales que deben tener respuestas o sobre los cuales se hace campaña. El problema de seguridad ciudadana es uno de ellos. Ahora, de las próximas elecciones, todos quieren algo. De las próximas elecciones, todos van a querer coger, de la próxima campaña electoral, mejor dicho, todos quieren un posicionamiento ahí. Y en consecuencia, también del resultado electoral, todos quieren algo. Quieren una bancada parlamentaria, quieren un espacio en el Congreso, quieren no perder, quieren mantener todavía un espectro político, y además hay demasiada proliferación de partidos para poder facilitar una campaña de posicionamiento, sobre todo antes de las elecciones y tal vez hasta durante la primera vuelta. Entonces, eso es un problema real. Hay que entonces sacar ejes a través de los cuales se pueda hacer girar una campaña. El problema de seguridad va a ser un eje y se lo van a hacer pagar a Dina Boluarte. No van a dejar esa oportunidad ahí en libre. ¿Qué podrá hacer Dina? Es todavía un problema, es un misterio hacia el futuro. Ahora bien, es obvio de que la Fuerza Popular y Keiko Fujimori le dio un portazo a Dina Boluarte. No, porque Dina Boluarte hasta el último momento estuvo abogando por la no censura. Y Keiko le dijo, no, vamos a censurarlo. Y ahí fue el tema que terminó. Ahora bien, si habría resquebrajado esa relación entre Keiko y Dina Boluarte, estaría molesta por eso Dina Boluarte iba a cambiar un poco su posición frente a Fuerza Popular. No le veo a Dina Boluarte ningún protagonismo para cambiar posición, no le veo ninguna capacidad de poder fijar posiciones alternativas. Lo que yo creo es que, coincido con Mirko Lauer cuando dice que esto ha sido, la censura de Santibáñez ha sido el acto público de la ruptura del acuerdo, de la ruptura del pacto. No ha habido ya, es un aviso público de que el pacto ya está roto. Entonces, esto tiene que rehacerse. No hay pactos que permanezcan rotos en política, sino eso significa la guerra. Bien. Y no va a haber guerra. Dina no por puede lo menos, hacer guerra. Ricardo, no va a haber guerra hasta el 28 de julio próximo. Así es. O sea, así estaríamos entrando a una fase de transición del pacto político entre la presidenta Dina Boluarte, el Ejecutivo y el Legislativo. Así es. ¿No? O sea, hay una fase de transición hasta julio, que son, ¿cuántos meses? ¿3 meses? 3 meses, marzo, abril, mayo, junio. No. Abril, prácticamente estamos en abril. Pero esto puede extenderse hasta unos meses más, agosto, septiembre, pero después ya viene la campaña, ya vienen los 6 meses anteriores de campaña, que son máximo en octubre. Octubre ya es un rompefuegos, total, es el inicio de la guerra. Además, yo pienso que la campaña propiamente dicha se va a adelantar, ¿no? O sea, no va a ser como otros años que recién levanta fuego en los últimos meses, 4 meses, 3 meses, ¿no? Pienso que eso, como tú estás señalando, va a ser en los 6 meses anteriores, ¿no? Así es. Octubre ya es el mes que marca una campaña en forma con todos los cañones disparando. Ahora bien, tenemos ahí un espacio de sostén, o sea, el Estado no desaparece durante ese tiempo, pero ya estamos en un periodo de pre-campaña, pero estamos en un periodo de pre-campaña sin candidatos fuertes. La señora K está estrenando su 4ª campaña, ¿no? Que podría ser su 4ª
derrota. Su cuarta. Así es. Así dicen varios, ¿no? Es la cuarta campaña y la cuarta derrota de Keiko Fujimori. Así es, así. Nadie se refiere a su cuarta campaña. Nadie tiene expectativas que pueda levantar. Y eso disminuye también la capacidad de poder hacer una campaña, de conseguir aliados, conseguir apoyos, etcétera. Y lo otro es que, bueno, los otros candidatos ahí, el señor alcalde, de gestión desastrosa. Yo paso todos los días por su inicio de vía expresa, que es desastrosa, pero, digamos, eso disminuye también su capacidad de poder generar alianzas y de convertirse en el capitán de la derecha, de ese sector político. En realidad, si no tienes a alguien que encabece y exprese todo ese sector político, no tienes ninguna capacidad de poder imponer votos en abril. Es lo mismo que pasó con Castillo, pero al revés, ¿no? O sea, Castillo se convirtió en el que expresaba la unidad contra Keiko Fujimori en la campaña electoral anterior, y toda la izquierda votó con él, y también sectores del centro votaron a favor de él. Claro, y toda la franja de sectores populares, sobre todo el surandino, pues votaron como un bloque, ¿no? Frente a esto, sin que esto signifique de que sean de Perú Libre. Bueno, sí, de ninguna manera. Eso es lo que no entendió Cerrón. Cerrón pensó de que era su partido. Que tenía los votos en el bolsillo. En el bolsillo, y que podía hacer lo que pensaba hacer, pero la realidad le dio contra. El problema es que nuestro sistema electoral produce que esas avalanchas y esas decisiones masivas nos producen también congresos, correlaciones parlamentarias, y nos produce también calidad de congreso, ¿no? Entonces, una cosa viene con otra y desdibuja el problema electoral, ¿no? De que las elecciones son diferentes, que uno es votar por Congreso y otro es votar por el presidente de la República. No es cierto, es un voto emocional en bloque. No hay diferenciación. Y corremos el riesgo, realmente corremos el riesgo, de que reeditemos un Congreso como el actual, es decir, un Congreso de orientaciones gruesas, casi emotivas, y que acaben dibujando un nuevo Parlamento de características igual de limitadas que el que hemos tenido acá. Ahora bien, entrando a un tema ya, digamos, operativo, la señora presidenta tiene 72 horas para nombrar un nuevo ministro, ¿no?, del Interior, ¿no? Y ahí en algunos medios han pensado a plantear, bueno, cuál sería el nuevo perfil del ministro necesario que puede efectivamente enfrentar el avance de la criminalidad, ¿no? Ya hemos dicho nosotros que la única forma de enfrentar exitosamente es con cambios radicales, ¿no?, que en algún momento hemos planteado, ¿no?, respecto a quienes son responsables de la lucha contra la criminalidad, ¿no? ¿Tú crees que debe ser un ministro civil o, como se acostumbra, un ministro que viene de la Policía Nacional, un general en retiro o un general en actividad, ¿no?, como se acostumbra? Y llamo atención sobre este tema, Ricardo, que no es un tema menor, ¿no?, en la historia del Ministerio del Interior, ¿no? Y esto lo discutí en algún momento con un asesor que lleva varios años trabajando en el Ministerio del Interior y conoce perfectamente, ¿no?, las temperaturas políticas en este sector. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Parto recordando parafraseando una frase de Tito Flores: llegar a 40 es haber hecho demasiados pactos. O sea, yo creo que llegar a general en una institución militar o policial es haber hecho demasiados pactos y tener muchas panacas a las que ser adicto, o mejor dicho, ser amigo, no adicto. Y eso crea desde favores, desde amistades, desde orientaciones, desde maneras de entender las cosas. Creo que necesitamos una manera alternativa de ver el problema de seguridad ciudadana, que piense en otras herramientas, no en el policía en su comisaría, sino en la construcción de una fuerza social contra la criminalidad, para el control social, para el control ciudadano y la búsqueda de información, pero también una
manera de entender la policía, aceptando las limitaciones y los tremendos problemas que tiene la policía en términos de infiltración, en términos de debilidad frente a la corrupción, debilidad frente a la delincuencia, y necesitamos que a partir de eso se construya una alternativa de policía fortalecida frente a esos enemigos internos, y que desde afuera tratan de penetrarla. Entonces, a partir de eso, una visión alternativa es necesaria. Si es uniformado, no creo que uniformado, ex-uniformado, mejor dicho, o civil, bueno, pero eso es indispensable. Claro, la opinión era de que se recomendaba que no debe ser un ex policía o policía en actividad el que asuma la rienda del Ministerio del Interior, porque justamente lo que tú señalas, ¿no? Hay demasiados compromisos y generalmente hay el espíritu de cuerpo, ¿no? Que bloquea decisiones adecuadas y precisas, ¿no? En la gestión del Ministerio del Interior, ¿no? Un civil que viene de afuera no está impregnado de esto, siempre y cuando sea un buen gestor y conozca, obviamente, los problemas que hay que resolver. Y tenga un buen respaldo político, Franz, sí, que ahora no creo que Dina pueda dar a un nuevo ministro para enfrentar una situación que tiene que ver con la institucionalidad policial y con la tarea de seguridad. Ya se planteó que es necesaria una reforma urgente de la Policía Nacional, y para hacer una reforma de esa naturaleza se requiere mucha voluntad política y fuerza política que actualmente ya carece la actual presidenta, ¿no? Se dice que el 80% de la Policía Nacional está contaminada por la corrupción, que va desde el policía, ¿no es cierto?, de la calle hasta los altos mandos. Si eso es cierto, pues es muy grave, ¿no? O sea, los mecanismos de fiscalización, la inspectoría de la policía no está funcionando, ¿no?, adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, una alternativa para ese tema es que la institución que se encargue de investigar y luchar contra la corrupción interna en una institución esté por fuera de la institución, ¿no? No esté contaminada, ni el alto mando tenga mando sobre esta institución, porque si no, no funciona, ¿no? Y esto pues se ha visto en cierto modo con los intentos que se han hecho para nombrar este tipo de organismos en la Fiscalía de la Nación y en el Poder Judicial, aunque como se ha visto no están siendo realmente operativos. Ahora, hablemos eliminemos la idea por ahora del policía coimero, ¿ya?, del policía corrupto que tiene una intención de obtener dinero directamente de la mafia. Saquemos esa idea de la mesa. Pero tenemos que pensar también en un policía con capacidad y motivación para hacer su tarea. Un policía que tiene la idea de que está cumpliendo una función que puede cumplirse, un objetivo que va a lograrse. Y esos son problemas motivacionales en la oficialidad que tienen que estar impulsados desde la cabeza, desde el Ministerio del Interior, con una propuesta programática de seguridad y una propuesta programática de ciudadanía. Eso no está en capacidad de colocarlo en la mesa la señora Boluarte, desgraciadamente. Claro. No se trata, como ya lo hemos señalado anteriormente, de comprar más patrulleros, ni tampoco de aumentar el presupuesto de la Policía Nacional. Sí son necesarios los patrulleros, por supuesto que sí, también el presupuesto, obviamente, pero esa no es la solución, ¿no? Más del 50% de los patrulleros están inoperativos. Igual que las motos, ¿no? Igual que las motos. Y llegan más patrulleros y al poco tiempo también están inoperativos. Las motos de la municipalidad. Es, digamos, un barril sin fondo, ¿no?, lo que ocurre con este tema. Y el otro problema es la tecnología, ¿no? Ya le hemos dicho. La tecnología, en eso sí, es fácil de ponerla, es recontra sencillo ahora poner tecnología de última generación en la lucha contra el crimen organizado. Pero ¿saben por qué hasta ahora no se pone esa tecnología, ¿no? Porque obviamente
internamente se oponen. ¿Y por qué se oponen? Porque le quitan pues su mermelada, ¿no? Esa es y eso no solamente ocurre en la policía, ocurre también en el Poder Ejecutivo, en el gobierno regional y en el gobierno local. La tecnología, ¿no?, va a hacer que ya no circule más aceite en la burocracia de las instituciones públicas. Muy bien, Ricardo, llegó el fin de nuestro programa. Ha quedado algunos temitas todavía para analizar. Gracias, Ricardo, nuevamente por estar acá en nuestro programa comentando y analizando la situación política. Gracias a ti, Franz, y a nuestros oyentes. Bien, amigos, nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana con Perú 2030 en la red de comunicación regional, la red que une y comunica al país. Muy buenos días y nos vemos el próximo sábado. Buen fin de semana. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus soluciones. Perú 2030.